Muy buenas tardes. Antes de iniciar, recomendaciones de orden general. Primero que todo, vamos a poner nuestros celulares en modo de silencio, de manera que evitemos cualquier interrupción. Segundo, en caso de una emergencia, vamos a proceder a desalojar este recinto por la puerta principal ubicada a mi derecha, la cual da al área de parqueo, y ahí nos vamos a mantener hasta que se nos dé la indicación de volver a este salón. Al final de la charla se va a abrir un espacio de preguntas. La persona que tenga alguna pregunta va a levantar su mano y va a esperar que los compañeros se acerquen con el micrófono, de manera que los que estamos aquí, como los que nos están siguiendo a través de Facebook, puedan oír la pregunta. De nuevo, reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de Desarrollo Profesional. La conferencia de hoy, Costa Rica hacia la reactivación económica, está a cargo del señor Carlos Roberto Mora Gómez. Don Carlos es actualmente viceministro de Economía, Industria y Comercio y tiene a cargo las áreas de mejora regulatoria, reglamentación técnica, Sistema Nacional de Calidad, promoción de competencia, defensa comercial y estudios económicos. Se ha desempeñado como analista económico y financiero en el Banco Central de Costa Rica, donde se ha especializado en temas del sector externo, monetario y estabilidad. Además, en esta entidad ha asumido como investigador económico en otros temas. También sobresale como docente y ha participado en diversos seminarios y publicaciones relacionadas con políticas monetarias, cambiarias, comerciales y de estabilidad financiera. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Carlos. Muy buena tarde. Primero que nada, quiero agradecerle al Colegio en Ciencias Económicas, a su Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva y demás áreas que han hecho posible esta semana y que con gran agrado y con mucho honor me invitan a esta ponencia. Agradecerles también a ustedes su atención y su participación en esta tarde. Muchos conocemos la frase que dice que la mejor reforma fiscal es la reactivación económica. En realidad cuesta encontrar dónde se origina, quién fue el autor o quién fue el que dio la idea, pero cuando uno analiza precisamente los periodos en los cuales los ingresos tributarios muestran mayor dinamismo, encuentra una correlación muy alta entre ese dinamismo de los ingresos tributarios con precisamente la actividad económica. Cuando el Producto Interno Bruto crece más allá que su tasa de largo plazo, uno puede ver una bonanza precisamente en las finanzas públicas. Hay periodos en nuestra historia reciente de Costa Rica que nos ilustran esto que les estoy diciendo, precisamente cuando la economía costarricense a principios de siglo, entre la década del 2000 y 2010, creció por encima de su tasa de largo plazo. Algunos recordarán tasas de crecimiento del 6-7%. Precisamente las finanzas públicas también tuvieron un periodo en las cuales hasta tuvimos un superávit fiscal. Por eso la reactivación económica es muy importante, porque ¿cómo vamos a tener ingresos fiscales en el contexto que está el país si no tenemos la capacidad de generarlos? Si no hay un sector privado generando no solamente producción, empleo, riqueza, bienestar, sino también el adecuado financiamiento que tiene o que requiere el sector público. Entonces, en esta disertación quiero centrarme en muchas, o en la mayoría de las acciones que está precisamente poniendo en práctica el gobierno de la República
para reactivar la economía y muchas de ellas dentro del contexto que son rectoría del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Quiero empezar con un tema que me parece muy importante y es la situación que tiene el país en temas de competitividad. Porque ¿cómo podemos hablar de reactivación económica, de generación de empleo, de establecimiento de inversión extranjera directa, de favorecer un clima empresarial, si no hablamos de qué competitivo es el país? Cuando vemos el indicador de competitividad global calculado por el Foro Económico Global, Costa Rica se ubica en unos puestos que son relativamente importantes, pero no necesariamente nos muestran, o más bien nos muestran que tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional en muchos temas. El índice global de competitividad nos muestra que somos líderes latinoamericanos. Si bien ocupamos el puesto 55, estamos a nivel de cuartos en Latinoamérica. ¿Podemos quedarnos tranquilos? No. Falta mucho por hacer. Y si bien cuando desagregamos ese índice en sus 12 pilares, y estoy viendo que no me lo pusieron ahí, uno de los pilares en que mejor posicionados estamos es en capital humano. Creo que todos conocemos cuál es la capacidad que tiene el país. Hacemos una inversión en capital humano bastante grande, seguro social, educación y otras políticas públicas que vienen a reforzar la capacidad de nuestros ciudadanos para poder no solamente emprender, sino que desarrollarse en muchas actividades económicas. Hay otros pilares, como lo es el dinamismo empresarial, el sistema financiero, instituciones, infraestructura. Hay uno que hoy en la mañana estábamos con el MINAE en un foro hablando de cómo, qué retos tiene el país y qué riesgos tiene el país en esta cuarta revolución industrial que están enfrentando todas las economías. Un poco me voy a referir sobre esto, pero hay un tema también que es muy importante y es que nuestra inversión en capital humano nos permite adoptar muchas tecnologías, somos bastante innovadores como sociedad y eso es una fortaleza que tenemos como país. Pero por otro lado, tenemos debilidades y no las quise mostrar acá en las diapositivas, pero creo que todos las conocemos. Un empresario, un emprendedor, una empresa extranjera que quiere venir a radicarse en el país, va a encontrar una maraña de trámites, va a encontrar una tramitología, va a encontrar una lentitud en una serie de gestiones. Y entonces acá tenemos otro indicador, el indicador de hacer negocios, el doing business del Banco Mundial. Este año nos situaba en el puesto 67, pero cuando analizamos el pilar de qué tan ágiles somos como país a la hora de hacer negocios, a la hora de establecer una empresa en el país, estamos en el puesto 127 en el indicador del año antepasado y en el indicador de este año en el puesto 140. Hoy decía de que nos llenamos de orgullo, cuando vemos el ranking de la FIFA de la Sele, pero cuando vemos estos indicadores nos volvemos un poco indiferentes. Es decir, hay 126 países que hacen mejor las cosas que nosotros a la hora de generar un ambiente adecuado de negocios para que prospere el empresariado, para que el emprendedor pueda llevar a cabo sus negocios. Entonces, tenemos una serie de fortalezas, tenemos una serie de ventajas, pero hay una serie de debilidades que nos vienen señalando nuestros principales competidores. Colombia, Panamá, 7 días para poder establecer un negocio. Cuando la promotora de comercio exterior, que es la mejor promotora a nivel internacional,
nos dice que nosotros para establecer una empresa de manufacturas duramos 1 año y casi 2 meses, es decir, 50 y resto de semanas, si nos va bien, quiere decir que estamos haciendo algo o bastantes cosas mal. La reactivación económica es un asunto de todos. Y claramente que el sector público, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande. Y estos retos los hemos querido abordar desde lo que se conoce como la triple hélice, en donde no solamente el Estado crea políticas, genera condiciones, sino donde tenemos el acompañamiento también de la academia y del sector privado. Porque para reactivar la economía necesitamos, lo que les decía, regulaciones claras, infraestructura adecuada, financiamiento, una adecuada política pública, pero también necesitamos una academia haciendo investigación y desarrollo aplicada, necesitamos una academia formando las personas adecuadas para las cuales el sector privado requiere, y necesitamos un sector privado con una cultura de innovación, una cultura de empresariedad, unos modelos de gestión que nos apoyen en ese proceso de sembrar la semilla de la empresariedad, volvernos empresarios y madurar como empresas. Y ojalá volvernos exitosas para poder acceder a los mercados internacionales. En ese contexto, les voy a contar cómo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio viene apoyando en el Plan Nacional de Desarrollo que presentamos el 11 de diciembre próximamente, una serie de acciones para reactivar la economía y para que en ese ambiente de negocios precisamente existan reglas claras en un ambiente justo de negocios que nos permita un bienestar adecuado, la generación de empleo, que al final de cuentas lo que buscan nuestros gobiernos es precisamente que nuestros países alcancen un bienestar adecuado, una justa distribución de la riqueza y que todos podamos tener oportunidades para desarrollarnos. 3 acciones que les voy a detallar un poco: la simplificación de trámites precisamente para mejorar la competitividad del sector empresarial y el bienestar de la ciudadanía, el fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo y claramente cómo todo esto incide en la competitividad. Y vamos a empezar precisamente con la simplificación de trámites, las acciones de mejora regulatoria, porque cuando uno mira precisamente el índice de competitividad global y mira las quejas que tiene el sector empresarial, que tienen los inversionistas, 1/5 parte de las quejas es tramitología y lo que sigue es infraestructura. Yo quiero contarles, y acá hago un mea culpa, en administración 2014-2018, con los planes de mejora regulatoria institucionales, simplificamos 240 trámites. ¿Alguno de ustedes sabía eso? ¿O solo mi periodista sabe que con los comunicados que mandamos en la administración pasada, logramos simplificar 240 trámites? Entonces, ya preveo cuál va a ser la pregunta al final. ¿Cuáles fueron esos 240 trámites? Porque yo no lo siento, me dijo un día una cámara, yo no siento que esos 240 trámites hayan alivianado la carga regulatoria que tiene el país. En la actual administración cambiamos la estrategia. Claramente que ojalá pudiéramos simplificar 5 trámites, pero esos 5 trámites tuvieran efecto e impacto en la ciudadanía, en el ambiente productivo y que fueran lo que llamáramos un pareto en el cual pudiéramos identificar cuáles son el 20% de los trámites que afectan, pero que tienen un impacto del 80%. Bueno, entonces les quiero contar de estas 4 acciones. La primera de ellas
El Catálogo Nacional de Trámites. Dice la ley 8220, que es bastante cortita, son 14 artículos, que todo trámite, regulación o solicitud que se le pide al ciudadano o al sector privado, y acá les hago claramente un anuncio para que ustedes como ciudadanos entiendan los derechos que le da la ley 8220. Cualquier trámite, requisito, solicitud, lo que ustedes quieran llamarle, tiene que estar sustentado en una ley, en un decreto, en una regulación, publicado en la Gaceta y depositado en el Catálogo Nacional de Trámites. En la actual administración nos dimos cuenta que al inicio de mayo teníamos solo 1.600 trámites registrados y que las instituciones piden una serie de requisitos. Si usted quiere construir una casa, si usted quiere una patente, si usted quiere cualquier solicitud o cualquier relación que tiene el ciudadano con el Estado. Y hay un montón de trámites que no estaban publicados, que no estaban en el catálogo. Y a partir de ahí, iniciamos precisamente, emitimos la directriz 20, la directriz presidencial MP, porque es del Ministerio de la Presidencia y el MEIC, en donde le señalábamos a la administración central descentralizada e instábamos, por aquello de la independencia municipal, e instábamos a los gobiernos locales a actualizar, revisar sus trámites. Les dimos 15 días. ¿Para qué? En el primer punto, déjenme ver si encuentro el puntero. Bueno, en el primer punto que dice allá a la derecha, tenían 15 días para revisar que el catálogo estuviera actualizado. Posteriormente se les dio un mes para que identificaran aquellos trámites que no estaban en el catálogo y que seguían pidiendo. Porque el catálogo nos va a servir como herramienta de gestión, porque nadie sabe qué cantidad de trámites hay en este país. Nadie. Y el Catálogo Nacional de Trámites es la herramienta para identificar de qué tamaño es el problema y a dónde tenemos que empezar a ser más eficiente y a racionalizar lo que nos pide el Estado al sector privado o a los empresarios. Como tercer punto, les dijimos, como lo establece la ley ya de por sí, en noviembre tienen que hacer un plan de mejora regulatoria institucional y de una vez que ustedes hayan identificado los trámites que tienen, hagan un plan de mejora y lo ponen en consulta ciudadana todo el mes de noviembre. Y ese plan se le va a dar seguimiento desde Consejo de Gobierno. Y por último, les damos 6 meses que vencen en el primer trimestre del 2019 para que establezcan un levantamiento de procesos de cada uno de los trámites. Y entonces podamos poner en el catálogo, el catálogo es digital, está en la dirección www.makegocr-trámitescr.com. El catálogo que es digital, el ciudadano sepa que si yo quiero construir una casa, no tenga que andar brincando de institución a institución porque yo no sé dónde empieza un trámite ni dónde termina, ni cuáles son los requisitos legales, ni qué plazo tiene el Estado para responderme, ni cuáles son los formularios que yo tengo que llenar. Y entonces estamos poniendo a disposición de la ciudadanía todas esas herramientas para tener reglas claras. Y yo no sé si ustedes han entrado a una institución donde dice Ministerio de Salud, por ejemplo, o Setena. Voy a parafrasear el artículo que dice algo así: si usted amenaza a un funcionario público, es causal de yo no sé qué montón de cosas. Y un día le digo a la viceministra del MINAE, debajo de ese rotulito, manda a imprimir también el artículo del 9 al 11 de la ley 8220, donde dice de que un funcionario no puede pedir nada que no esté en una ley y que es causal de despido si ese funcionario pide. Ahí la ley lo dice muy claramente. Y se moría de la risa, pero lo hicimos. Porque la cultura del sello, del permiso, de la firma, que algunos funcionarios públicos creen que nos da poder, como funcionarios públicos, como depositarios de la autoridad, ha sido una tradición en toda Latinoamérica y en nuestro país se arraigó de una forma muy extensa.
Ok, me devuelvo entonces. Estamos trabajando con identificar el tamaño del problema para precisamente enfocar con aquellos trámites. Pero sí hay unos trámites críticos que todos sabemos cuáles son. Setena, Ministerio de Salud, y no tengo ahí otros porque precisamente a partir de los últimos 15 días, la semana pasada me reuní con la viceministra del MAC porque tenemos que trabajar con Senara, la matriz hídrica, tenemos que trabajar con la inscripción de muchas moléculas, que es un tema entre MINAE y el MAC. Aduanas, también estamos hablando con el viceministro de Ingresos. Y hay una serie de instituciones que las podemos contar con los dedos de la palma de la mano, que son críticas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el problema que es Setena con los permisos ambientales? O el calvario que es el Ministerio de Salud para poder tener un permiso sanitario de funcionamiento. O Senara, ¿sabe cuánto dura Senara dando un permiso de aguas? Porque ahí es donde venimos trabajando de manera articulada. Y acá es muy importante, y yo hoy voy a ser muy sincero con ustedes. El ministerio tiene para llevar esta tarea que les voy a contar durante esta hora, 10 funcionarios de la Dirección de Mejora Regulatoria, más la directora, más la secretaria, son 12. Y entonces, con 12 funcionarios, con un presupuesto muy pequeño, ¿cómo hacemos para mejorar el clima de negocios del país? Para reactivar la economía. Bueno, ahí es donde la palabra articulación se vuelve importante. De manera conjunta con Procomer hemos venido trabajando en lo que es la ventanilla única de inversión. La ventanilla única de inversión lo que pretende es precisamente, primero, racionalizar, mejorar procesos y en una última etapa, digitalizar. Porque algo que no hemos querido hacer es digitalizar el desorden que tenemos en este momento. ¿De qué nos sirve digitalizar si vamos a durar el mismo plazo? Les hablaba de Senara, 800 días. Y lo tenemos en una presentación ahí, en la presentación de la UI. Pero acá es donde entra el recurso humano que tenemos en las instituciones públicas. Acá es donde los funcionarios públicos tenemos que sentirnos orgullosos del rol que tenemos como servidores públicos. Y entonces las mismas soluciones que tenemos hoy en día han salido de los propios funcionarios. Este es un proceso, yo le llamo de apostolado, en donde decimos lo que queremos es hacer más eficiente al Estado, más amigable, que con la misma cantidad de recursos podamos tener mayor valor agregado. Y entonces los señores del Senara se pusieron la meta de bajar esos 800 días a 30 días. Los señores de salud, con el permiso sanitario de funcionamiento de alto riesgo, que duran más de 90 días, se propusieron a bajarlo a menos de un mes y están hablando de menos de una semana. En Setena, con la viceministra, doña Celeste, que hemos venido trabajando, que hay una cola de expedientes que se duran 4, 8 años otorgando permisos sanitarios, permisos ambientales. Estamos trabajando duramente para precisamente tener reglas claras, porque los funcionarios de Setena a veces se encuentran con 58 regulaciones y una regulación le dice que en tal situación tome para la derecha y otra regulación le dice que en la misma situación tome para la izquierda. Entonces, por eso es que no se mueve, porque uno le dice que tome para la derecha y otra para la izquierda, él se queda aquí quietito porque entonces no decide, no saca el permiso, no se toma una decisión y el país sigue estancado. Catálogo Nacional de Trámites, simplificación de trámites críticos, y acá es donde empezamos a trabajar, porque nada nos sirve trabajar con el gobierno central, con las descentralizadas, si los gobiernos locales, que todo pasa por los gobiernos locales, no tenemos una estrategia de Estado en temas de mejora regulatoria. Y acá entonces es donde entran, en ese tercer punto, los modelos de ventanilla única municipales. Y vieran qué éxito hemos tenido en esto, porque empezamos en el 2013 trabajando con la región Brunca, más
Pérez Celedón. Las 5 municipalidades de la región Brunca, Pérez Celedón, duraban en promedio 45 días otorgando una patente comercial de bajo riesgo. ¿Ustedes saben qué es una patente comercial de bajo riesgo? Bajo riesgo es una peluquería, un salón de belleza, una librería. Y entonces, imagínense en una persona de Osa, en donde el bus de su pueblo solo hay uno en la mañana y uno en la tarde, viajando a la sede regional de salud en Pérez Celedón, con su esposa, y esto es una historia real, sus 2 chiquitos, tienen una pyme, la tienen que cerrar ese día para salir de la informalidad y pasarse a la formalidad, quieren formalizarse, van a la regional y les dicen, es que no trajo tal papel, y se tienen que devolver al día siguiente, ir al otro lugar a sacar el papelito para volver a ir a la regional. ¿Cuánto gastan en pases, en alimentación y en tiempo? Sí, esa es la realidad que tenemos en el país. Y entonces hacemos una alianza porque la verdad esto es de alianzas. Y en esto tengo que reconocer el papel que tienen los alcaldes y los regidores para decir, sí, yo quiero estar ahí. Bajamos el tiempo de 45 días a 7 días. Y la municipalidad de Osa lo otorga en 1 día. Esa es la mejor práctica nacional. Todo en una ventanilla única municipal, en donde la caja, donde el MAC, donde salud, donde la municipalidad centraliza la gestión en un formulario único. Y todas las 6 municipalidades usan el mismo formulario. Y entonces el ciudadano reduce el tiempo de desplazamiento, reduce las visitas, las municipalidades reducen los costos, el ciudadano experimenta una mejora. Y una vez que teníamos maduro en el 2015 ese modelo, lo replicamos en el Pacífico Central con apertura de empresas y con permisos de construcción. Diciembre del 2017 empezamos con la región Chorotega, la zona alta de Guanacaste, Avangares, Bagaces, Cañas, Tilarán, Nicoya. Y este año, hace 15 días, fue a inaugurar el proyecto con las municipalidades de la bajura de la península, incluido los consejos distritales de Lepanto y Cóbalo. 7 días. Y les voy a decir que no hay sistema digital. Esa es la tercera etapa y en la que estamos. La digitalización nos va a venir a ayudar un montón de cosas, ahorrar un montón de tiempo más. ¿Qué se requería? Voluntad, disposición, dejar de pensar en pequeño, porque lo estamos haciendo con los mismos funcionarios, con los mismos recursos, y estamos en el 2017 empezamos a aplicar una metodología que se llama cargas administrativas, que lo que implica es cuantificar cuánto se ahorra el ciudadano con esta reducción de trámites. $10,000 al mes con el Pacífico Central se ahorra la sociedad. Imagínense los ahorros empresariales también que se dan, cómo estamos mejorando el clima en esas municipalidades, el clima de negocios, cómo estamos incentivando la inversión. Y entonces, cuando ya tenemos estos 3 modelos maduros, imagínense en el resto de municipalidades diciéndonos, yo también quiero estar ahí. Claro, claro que sí, porque ustedes siguen durando 50, 60 días. Y ahora estas municipalidades están en menos de 1 semana. Cualquiera diría, sí, es el permiso sanitario de funcionamiento de bajo riesgo. Pero la buena noticia es que en la diapositiva anterior les dije que estamos trabajando con salud para simplificar permiso sanitario de medio y alto riesgo. Y una vez que con salud logremos llevar a buen puerto este proceso, que ya estamos culminándolo y pensamos que a inicios del próximo año vamos a anunciar que ya salud tiene un permiso sanitario de funcionamiento completo, riesgo A, B y C, simplificado, vamos a replicarlo en las ventanillas municipales. Y lo que estamos trabajando este año es
trabajando con las cabeceras de cantón en, nuevamente, la mancuerna público-privada. Ministerio de Economía, IFAN, sector privado, el Consejo de Promoción de la Competitividad, porque claramente necesitamos recursos para seguir desarrollando este proceso. Y entonces vamos a trabajar con Limón, ya San José lo tenemos avanzado. Vamos a trabajar con las cabeceras de provincia y con otras municipalidades que son las que más permisos de construcción, más patentes otorgan en el área central del país. Pero quisimos empezar con las costas precisamente para demostrar que el modelo sirve, funciona y es un gran ahorro en el clima de negocios. ¿Por qué? Porque es la forma en que las municipalidades mantengan la inversión en sus pueblos para atraer empresas, para atraer generación de riqueza, de empleo o para mantener el que ya tienen. Ok, y ahora voy a hablar un poquito de otra área de intervención que está, pensé que aquí había una diapositiva, esta debería haber estado antes de la que les dije. ¿Cómo estamos fomentando la empresariedad? ¿Cómo estamos apoyando una política de desarrollo productivo, una política nacional de empresariedad, un modelo más moderno para atender a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas? Y también cómo estamos apoyando, y eso lo voy a hablar muy rápido, con Banca para el Desarrollo. Desde el Ministerio de Economía en el año 2014, y precisamente este colegio y este auditorio que ustedes tienen aquí a la par, empezamos a socializar una política de desarrollo productivo. Yo quisiera preguntarles a ustedes si alguno reconoce una política pública por la cual en el país hay un clúster médico de alta tecnología. ¿O cuál es la política pública que nos permite ser el primer país exportador en alta tecnología en Latinoamérica y el 7º a nivel mundial? ¿O fue simplemente la suerte? ¿Fue simplemente las fuerzas del mercado? Hay muchas industrias que se han radicado en el país, que han venido buscando lo que yo les llamaba las ventajas que tenemos en capital humano, en estabilidad política y económica, y una serie de desventajas más, pero nunca ha habido una claridad de una política de desarrollo productivo articulada a nivel de Estado. Y claramente que las políticas públicas tienen que socializarse, la población tiene que estar convencida. Y en eso nos hemos llevado los últimos 2 años. Hoy en día tenemos ya una política de desarrollo productivo que queremos empezar a aplicar. Una política que nos lanza algunos paradigmas. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, la infraestructura necesaria para desarrollar industrias que nos permitan, pongo un año, en el 2050, poder apostar a las cadenas de valor internacional? ¿Hacia dónde va a estar la economía en el 2050? Y cuando yo presento esto, yo les digo que mis hijos, que ahorita tienen 9 y 6 años, en el 2050 van a tener mi edad. ¿Cuál es la economía? ¿Cuál es el país que queremos dejarles a ellos? Tenemos el reto de la 4ª revolución industrial. Un reto en donde se van a necesitar ciertas capacidades técnicas, ciertas habilidades blandas, cierto desarrollo tecnológico. Mi hijo tenía 3 años, hace como 6 años. ¿Recuerdan los BlackBerry? Bueno, cuando los BlackBerry ya iban de salida, y me dice, regálame ese teléfono, porque ya casi ni lo usas. Así de chiquitito, 3 años, ¿verdad? Daisy. No todo el mundo tiene un teléfono con su apellido, ¿verdad? BlackBerry. Y empieza
con aquel teclado de letritas, empieza a hacerle a la pantalla así. Me dice, no papá, ya entiendo por qué no lo usas, ese teléfono no sirve, no es táctil, no es. Hoy en día tenemos el acceso a la tecnología, a la automatización, y hacia eso van las economías. En el año de 1950, Corea del Sur era una economía pobre. Nosotros fuimos el tercer país que tuvo energía eléctrica, después de París, y no recuerdo qué ciudad, creo que Nueva York. Después de París, Nueva York, San José fue la tercera ciudad iluminada. ¿Por qué nos hemos rezagado tanto? ¿Por qué, si hemos sido innovadores teniendo energías renovables, una matriz de energía en donde utilizamos casi que en el 93% fuentes renovables, hidroeléctricas, eólicas y un montón de cosas más? ¿Por qué si fuimos innovadores con todo el tema de la seguridad social, nos quedamos rezagados en los últimos 20, 30 años y no nos hemos planteado qué economía queremos ser? Entonces, si hablamos de reactivación económica, si queremos generar más riqueza, más empleos, poder salir de la debacle fiscal que estamos y podernos plantear una visión a futuro, la política de desarrollo productivo precisamente nos plantea el reto de qué país queremos ser en 20, 30 años. Corea no extrae ni un gramo de hierro, pero es el mayor productor industrial junto con otros países a nivel mundial, pero en Asia la industria metalúrgica de Corea es de las más potentes. Y ustedes saben qué capacidad tienen en el desarrollo de tecnologías. Crearon las capacidades de infraestructura, de financiamiento productivo, de acceso al mercado y logística, de innovación en la producción y claramente, muy necesario, las capacidades de recurso humano. Queremos ser una potencia en robótica, programación de robots para que en el 2050, en el 2030, en el 2025, porque las cosas caminan muy rápido, queremos seguir siendo un país que produce alta tecnología, que innova. Tenemos que generar las capacidades. Y yo creo que esa es una clara función del Estado y una clara demanda del sector productivo y de la academia que en conjunto necesitamos crear. Hoy en día tenemos unas propuestas. Hablamos de la economía naranja. ¿Quién no sabe qué es la economía naranja? Todo el desarrollo de tecnologías en el área cultural. O hablamos de la bioeconomía. Si somos un país amante de la naturaleza, que respetamos el cambio climático, ¿cómo no vamos a hablar de la bioeconomía? Yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que es el Centro Nacional de Alta Tecnología, el CENAT, y todo el compendio de laboratorios de alta tecnología que están ahí, haciendo investigaciones en nanotecnología. Bueno, tenemos que generar precisamente las condiciones para que esas nuevas cadenas de valor mundial, el país tenga la capacidad para poderse abrazar al futuro, encadenar a esa nueva economía. Y hay un tema muy interesante que estamos desarrollando precisamente en la política pública, y es identificar dónde debe estar la inversión pública, la inversión de proyectos, en función precisamente de datos y no a puro feeling, o como decía mi abuelo, hacia dónde corre el viento, ¿verdad? Y acá mi DEPLAN viene siendo, como rector en el tema de política pública, viene siendo un gran aliado a cada uno de los ministerios. Cuando doña Pilar Garrido nos presentó cuál era la matriz de información y donde ya el ministerio está utilizando herramientas de Big Data para analizar 32 capas de información y decir,
esta cadena de valor que está localizada en esta parte del país, acá se produce, pero acá se le da valor agregado, acá se comercializa y por acá se exporta, va a ser una herramienta muy importante para desarrollar política pública sectorial y poder saber cuáles son los polos de desarrollo y en dónde hay necesidad de todas estas cosas. Voy a ir terminando con el último punto, que es dentro de esa política de desarrollo productivo, que es una política sombrilla y vienen muchas políticas estatales, la política de gobierno digital del Bicentenario, que hablaba hoy el ministro del MISID, un montón de políticas más. Dentro del MEIC tenemos precisamente la política nacional de empresariedad, porque tenemos un rol muy claro dentro del ministerio, y es el rol no solamente de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino de generar un ambiente justo y balanceado de negocios. Y acá hemos querido también rectificar sobre el proceso de acompañamiento que han tenido las pymes, precisamente en temas de emprendimiento. Porque ¿qué es lo que, cuando uno hace una radiografía de las pymes en el país, uno encuentra unas empresas altamente exitosas? Son las que quiere Procomer para terminar de graduar y ponerlas a exportar. Y nosotros nos encontramos como MEIC unos emprendimientos de subsistencia, de familias que por necesidad tienen un negocio, tienen un emprendimiento de baja innovación, pero en el medio, entre ese emprendimiento de subsistencia y esas empresas exitosas, exportadoras, tenemos un gran valle de la muerte. No tenemos un adecuado desarrollo y crecimiento de empresas para poder entregárselas a Procomer y volverlas exitosas. Entonces venimos fortaleciendo el área de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa para fortalecer el modelo de acompañamiento de las pymes en el país. Nuevamente, bajo esta visión de las alianzas público-privadas. Y acá queremos replicar un modelo exitoso de la Universidad de Texas, en donde precisamente lo que conocemos como centros integrales de desarrollo empresarial que tiene el ministerio hoy, se vuelvan centros de acompañamiento al empresariado, en donde tengamos el aporte del sector privado y de la academia en conjunto con el sector público para acompañar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos 2 funcionarios en 5 sedes regionales que son pequeñas oficinas. Claramente que estos 2 funcionarios por región no son todólogos y no manejan todo. Queremos generar un modelo precisamente de acompañamiento en donde el sector privado nos apoye a que en esos centros integrales podamos tener expertos en mercadotecnia, un experto en finanzas, un experto en contaduría. Y no estoy desmeritando a mis compañeros que apoyan a las pequeñas y medianas empresas, pero yo como economista seguramente no soy el más gato en mercadotecnia o informática o en cómo una pyme hoy puede aplicar una factura digital. Entonces necesitamos fortalecer ese acompañamiento que va desde una red de incubadoras para fortalecer el emprendedurismo con las universidades públicas, para que se desarrollen en una red de apoyo PYME, que es la que le estoy contando, y poder tener una red nacional, de aceleradoras que nos permita precisamente pasar a esas pymes por el Valle de la Muerte y poderlas hacer exitosas en su gestión. Yo recuerdo cuando hice mi TCU, y se los voy a simplificar de una manera
¿Qué es lo que queremos hacer con este modelo que aplica la Universidad de Texas? Es acompañar a las pymes en una serie de áreas transversales para lograrlas exitosas. Cuando yo hice mi TCU en la universidad, existía un programa que se llama Empresarios Juveniles. Se realizaba en las sedes del INA, y el INA ahí ponía a disposición toda la capacidad en maquinaria, en herramientas productivas que tenía el INA en ese momento. Las cámaras empresariales apoyaban para que los muchachos de cuarto y quinto año generarles esa curiosidad innovadora, esa curiosidad de empresario, se reunieran en grupos de 20 muchachos, crearan una empresa, emitieran acciones y decidieran iniciar un negocio. ¿Qué era mi TCU? Junto con otros 4 o 6 profesionales que nos estábamos graduando, darle asesoría a esos muchachos de cómo serían unas correctas finanzas, una correcta manejo de recurso humano, una correcta, habían hasta ingenieros, si querían, recuerdo una que les fue muy bien y querían hacer serigrafía y camisas con bordado y cosas de ese tipo. Y entonces, cuando yo veo el modelo que queremos aplicar para precisamente apoyar a gran escala a las pymes, es algo parecido a lo que les estoy diciendo. Porque no necesariamente los 2 funcionarios que yo tengo en el ministerio para dar apoyo en la sede de Limón conocen transversalmente de una serie de necesidades que tienen hoy las pymes. Y claramente, y con eso termino, el financiamiento. Que Banca para Desarrollo no llega, que cuesta mucho acceder a ella. Sí, hay una serie de mitos y leyendas urbanas ahí, pero estamos tratando de que ese financiamiento, capital semilla, capital de riesgo, que cada uno de los empresarios, innovadores, emprendedores, hoy en día van a la banca comercial y les cuesta muy caro, tienen que poner a responder la casa de sus papás, las de sus tíos y las de sus abuelos para que les den un capital semilla, que en promedio en Banca para Desarrollo son 8 millones de colones, que cuesta mucho, que tiene un papeleo muy grande en la banca comercial y que tiene tasas por riesgo muy altas, poder apoyar precisamente a esos emprendedores y generar ese ambiente de negocios que, como les decía al inicio, de nada nos sirve una reforma fiscal si no generamos los recursos con los cuales poder seguir generando bienestar, que es la función del gobierno de la República. Les recuerdo entonces, estamos trabajando en temas de reactivación económica, me devuelvo a esta para recapitular. Simplificación de trámites para generar un adecuado entorno o ambiente de negocios y todo el fomento de políticas de desarrollo productivo, estrategias de empresariedad para el desarrollo inclusivo y incidencia en la competitividad, no solamente en las reglas claras, sino en un ambiente justo de negocios, porque como lo señalaba el presentador, pero eso lo dejaremos para otro día, también tenemos a cargo en este viceministerio todo lo que tiene que ver con Sistema Nacional de la Calidad, competencia y otras series de temas que claramente son relevantes para un adecuado clima de negocios, mejorar la competitividad e incidir positivamente en ese fomento de la producción y reactivación económica que necesitamos. Les agradezco su atención y con todo gusto respondemos las preguntas que tengan. Muy buena tarde. Hola, muy buenas. Bueno, mi nombre es Ana. Yo actualmente, justo el día de ayer, vengo terminando mi licenciatura en Administración Pública y me interesa mucho las funciones que está ejecutando ahorita el MEI y todo lo que usted nos ha conversado.
sobre políticas públicas, Big Data y lo que es, bueno, que se traduce en gobierno abierto, que básicamente estos gobiernos han intentado como abordar este tema y hacer lo propio en nuestro país. Básicamente quería hacerle una invitación a usted o algún representante que tenga, puesto que como trabajo final de licenciatura hicimos una investigación bastante grande, toda la generación de la licenciatura de este año, junto con Costa Rica Íntegra, para poder evaluar más o menos lo que era el acceso a la información, la transparencia y la participación y co-creación ciudadana. Tuvimos hallazgos muy interesantes donde algunos pocos han intentado, ¿cómo se llama esto? Tener proyectos de desarrollo en este tema. Sin embargo, me parece que tanta política pública y tanta cosa no llega a nada si no hay un control que les demande ese cumplimiento. Por ejemplo, en lo que fue en la asamblea, en el archivo de la asamblea, hicimos una investigación de los tomos de lo que fue la rendición de cuentas del gobierno pasado y habían instituciones que ni siquiera se dignaron a poner su sección. Ahí aparecen en lo que es el índice del tomo, pero no están. Entonces, me parece que los esfuerzos deberían irse a lo que es ser más demandantes desde el gobierno, a que las instituciones sí cumplan lo que se les ha pedido y a que cumplan con las políticas y todo, porque realmente Costa Rica está haciendo un esfuerzo muy grande para esas políticas, pero no se están cumpliendo y esos tomos ni siquiera están en formato digital. Y evidentemente nadie los había abierto antes de nosotros, porque casi que cuando uno los abre sonó y todo como... Entonces, me parece que muy importante que ustedes, los que toman decisiones, deberían ser un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más fuertes en ese sentido y demandarles lo que realmente necesitan hacer. Sería un gran avance para el acceso a la información, para el posicionamiento de Costa Rica y para el avance y la reactivación de la economía, como usted menciona. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Ana. En realidad, te voy a dar mi correo. Es muy sencillo. cmora, C de Carlos, MORA, @make.gocr. Y haceme llegar el documento. Y gracias por la invitación. Lo que decís es muy importante. En temas de transparencia, accesibilidad de la información, el Estado tiene que dar grandes pasos. Nos hemos quedado muy rezagados y precisamente el ministro del MISID está planteando un reto muy grande en el gobierno del Bicentenario, de que en este gobierno realmente el Estado se vuelva digital, en el tema de acceso a la información, en el tema de la transparencia, pero también en el tema de la comunicación que tiene el ciudadano con el Estado. Y realmente el reto que tiene el ministro es muy grande, pero gracias por tus aportes. Buenas tardes, don Carlos. Humberto Aguilar, de la UNED. Todo esto que usted ha señalado es muy importante, pero yo quisiera saber cómo se engarza estas actividades con un modelo de desarrollo que el país está requiriendo y que no se ha planteado, y cómo estaría estableciéndose la estrategia global de reactivación en el corto plazo. Gracias, don Humberto, por su pregunta. Viera que precisamente, como cuando les contaba que en este auditorio contiguo se desarrolló parte de la discusión de la creación de política de desarrollo productivo, creo que esa discusión implica precisamente tocar, analizar o mejorar el modelo de desarrollo que tiene el país, porque el modelo de desarrollo se ha basado en un sector que ha sido altamente eficiente, que ha mostrado sus bondades, pero que ha dejado de lado otra serie de sectores internos más relacionados o más encadenados a la economía interna, porque este sector que le estoy hablando claramente es el sector que está encadenado al sector exportador, al comercio internacional, pero hay una serie de sectores que están más interrelacionadas con economía doméstica, que no se le ha dado la adecuada impulso de desarrollo para que también
se pueda volver más dinámico. Precisamente ese es el reto que tiene la política de desarrollo productivo. ¿Cómo integrar los sectores que son altamente eficientes, que son altamente exitosos, pero también lograr a la economía interna lo que algunos han llamado, que nosotros siempre hemos tenido el motor externo de la economía encendido, pero que el motor interno ha estado apagado? Pero ese motor interno se volvió muy importante en la crisis financiera internacional y en las caídas de producción o en las caídas de demanda de nuestros socios comerciales. Porque si usted revisa cuál es el aporte al crecimiento económico, por ejemplo, de los últimos 5 años, va a darse cuenta que el sector interno de la economía está ganando dinamismo y que si bien el sector exportador se mantiene, se ve apoyado, la economía se ve apoyada como un todo con ese motor interno. Entonces, parte del reto que tiene la política de desarrollo productivo es cómo encadenar esos sectores primarios, secundarios, precisamente, volverlos más productivos, más eficientes, más innovadores, porque hoy no podemos hablar de agricultura de precisión, por ejemplo, ¿verdad? Yo que participo en algunos sectores que generan cierta polémica a nivel interno con política pública, el sector arrocero, el sector azucarero, participo en su organización en las juntas directivas como representante del Estado. Bueno, no, tenemos que replantearnos como sector productivo. Hoy en día sí existen técnicas de producción, claramente que necesitamos el adecuado financiamiento para esa transformación, en donde el agricultor abona las plantitas o su producción por medio de drones donde le dicen cuál es el área que necesita determinado plaguicida, herbicida o por el estilo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que generar las condiciones como Estado para que esa parte de la economía, la parte interna, también pueda volverse más dinámica e integrarse a esas cadenas de valor global. Gracias. Gracias. Ya está listo. Buenas tardes. Gerardo Castillo, de Acueductos y Alcantarillados. Me gustó mucho su exposición, don Gracias. Carlos. Muy clara, muy concisa y al grano, ¿verdad? Al contrario de algunas charlas que tuvimos ayer que divagaron mucho y salimos un poco decepcionados. Es lo siguiente, don Carlos, con relación a esta política de desarrollo productivo, bueno, yo tuve el honor de participar en representación del Colegio de Ciencias Económicas en la elaboración de esa política de desarrollo productivo. Y ahora que usted la menciona, entonces dije, bueno, está vivo todavía aquello que colaboramos algunos. Claro que sí. Eso es algo muy importante. Lo otro es, don Carlos, es para decirle que a través del colegio, en el año 2010-2011, participamos en una serie de capacitaciones empresariales, pero microempresariales. Me acuerdo de una experiencia en una vecindad urbano marginal en San José y otra en Puerto Viejo de Sarapiquí. Le cuento esto para decirle que dentro de ese esquema tan importante que usted nos presentó y explicó, no está el Colegio de Ciencias Económicas. Y yo pienso que este colegio, dada la gran cantidad de profesionales en diferentes áreas de las ciencias económicas, es una beta importantísima que podría explorarse por parte del gobierno. Claro. Entonces, yo no formo parte de la junta directiva, más bien lanzo la idea a usted y también lanzo la idea a la junta directiva del Colegio de Ciencias Económicas para que se pueda establecer un convenio para que los y las profesionales puedan colaborar a través de diferentes esquemas que se puedan pensar y diseñar para que se pueda colaborar con esta importantísima política que tiene el gobierno. Gracias. Perdón, ¿cuál era su nombre? Gerardo Castillo. Don Gerardo, muchas gracias por su intervención. No, claramente, primero que nada, que ese ejercicio que hicimos, no, precisamente yo que continué en este gobierno y inicié en el anterior, lo primero que queríamos era que no fuera un estudio que guardara polvo, como decía la señorita acá, Ana, que se
desarrollara un esfuerzo tan grande para que quedara en un documento guardando polvo en una estantería. Y acá el compromiso es que seguimos articulando para que esta política de desarrollo productivo sea una sombrilla en donde estén otros ejes. Y claramente agradecerle el aporte a todos los que participaron, porque la idea de hacerlo tan amplio y que tuviera la cobertura era que no fuera una política de un gobierno y que cuando entrara otro gobierno se desechara, sino que fuera una política de Estado, en donde la ciudadanía estuviera comprometida y demandara el trabajo que se había hecho y la visión que se había creado de manera conjunta con muchos sectores. Entonces, seguimos trabajando en ese tema y con la observación que usted me hace, vea que es una buena idea, muchas gracias. Le comento que sí hemos tenido acercamiento con el colegio, yo también soy colegiado acá, entonces tenemos que ver cómo podemos desarrollar esas buenas ideas que ustedes tienen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la dirección ejecutiva nos planteaba que hay muchos colegiados pensionados que aunque no están activos, quieren seguir apoyando y quieren seguir dando su aporte al país. Y entonces, claramente que estos colegiados pensionados son muy valiosos a la hora de apoyar en estas, llamémosle así, plataformas que queremos desarrollar con las micro, pequeñas y medianas empresas. Usted se imagina un colegiado con una trayectoria de 30 años, qué gran acervo de conocimiento para un muchacho o un joven empresario que está aprendiendo o empezando. Claramente que la idea la vamos a tomar en cuenta y voy a hablar con la ministra de este tema para que el viceministerio que lleva el tema de pymes y consumidor claramente pueda, no solamente con este colegio, sino con otros, pero este colegio engloba muchas profesiones que son muy valiosas para el tema de la empresariedad. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay muchas más preguntas. Espero que haya sido de provecho. Les agradezco nuevamente al colegio. Veo a don Denis ahí, un placer. Me imagino que es el siguiente expositor. Y es para mí todo un honor porque todo lo que sé de comercio internacional es por don Denis. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, don Carlos. A nombre del Colegio de Ciencias Económicas le tenemos un presente. Certificado, dice Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, confiere el presente certificado de agradecimiento al señor Carlos Mora Gómez por su colaboración como expositor en la conferencia Reforma Fiscal y la competitividad y productividad en Costa Rica, Semana del Colegiado 2018, impartida en la sede central del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica el 29 de noviembre de 2018. Se extiende en la ciudad de San José. Doctor Enio Rodríguez Céspedes, presidente. Muchas gracias. A usted, más bien. Y con gusto, las veces que necesiten. Claro que sí. Muchas gracias.